La cultura maya es una de las 5 culturas más importantes del mundo y porque los mayas han dado muchísimos legados a la humanidad. Porque el chocolate, la goma de mascar, el cero, los mayas conocieron el cero mucho antes que los árabes, 1000 años antes que los árabes lo llevaran a Europa. Entonces, por eso es una cultura muy admirable, muy enigmática, muy importante para nosotros. Uashactún se caracteriza a más o menos 87 kilómetros de Flores, a 23 kilómetros al norte de Tikal. Uashactún está dentro de la Reserva de Biosfera Maya. Tiene una extensión territorial de 83.558 hectáreas de bosque. El origen de Uashactún es a través de los chicleros. Más o menos en los años 1910, 1908, estos lugares eran campamentos. Entre Melchor, Uashactún y toda la parte del Naranjo, estoy hablando toda la parte norte de Flores, más o menos para esa época, de los 1910 hasta los 40, más o menos ingresaban 5.000, 6.000 personas a extraer la goma de mascar o el látex del chico zapote en estas selvas. A raíz de eso es de que se fueron formando campamentos grandes hasta formar comunidades como esto. Entonces, Uashactún en sí, su origen es chiclera y a raíz de eso, pues nosotros estamos viviendo hoy en este lugar. Mis abuelos fueron chicleros, mi papá fue chiclero y yo también vine como chiclero en este lugar. Cuando voy a picar los zapotes, yo al llegar a un pie de un palo tengo que limpiar el contorno y darme cuenta si alguna raíz o alguna gamba que le llamamos, si no tiene hoyo, porque entre medio de ese hoyo puede estar alguna serpiente, una culebra, ¿verdad? Cuando llueve más es cuando la resina del chico zapote afloja y da mucha resina, ¿verdad? Picamos unos 10 palos, árboles como el gruesor de esa paila, y ya estamos hablando de 15 a 20 libras. Llega hasta 15, 20 metros de altura. Pero cuando uno agarra práctica, no se siente nada. Es como que andar en el suelo.
Cuando se nos da una organización o se nos da una concesión forestal, tenemos que desarrollar todo tipo de proyectos. Una de esas es la parte arqueológica, la parte cultural. En la parte arqueológica, Uashectún posee uno de los sitios más importantes. La principal actividad de Uashectún se fomentó a través del chicle, ¿no? En su momento fue uno de los productos más exportados a nivel nacional. En la actualidad, la organización se sostiene con el manejo de varios recursos que el bosque nos da. Vamos a mencionar siempre el chicle, de una forma artesanal se hace en estos años. Viene desde nuestros ancestros mayas, donde ellos utilizaron la goma de mascar, utilizaron el árbol en sus dinteles. Entonces, la gente como nosotros, indígenas, logramos demostrarle ahora a las nuevas generaciones de que esta actividad es cultural. Pues a mí lo que me enseñó mi papá es que cuidar los árboles para que no murieran, ¿verdad? También me enseñó cómo se chateaba y cómo cuidar más la naturaleza, ¿no? Le queremos decir a las futuras generaciones que esto es un legado que nos dejaron nuestros antepasados y que nosotros se los estamos dejando a ellos para seguirlo protegiendo, conservando y admirando, porque no solo es de nosotros, es del mundo entero.